Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar de una de las magnitudes que se llama el perímetro, ¿cierto? Antes de llegar a ese tema, quiero hacer un paralelo entre tres magnitudes que se relacionan muchísimo, pero tienen diferencias considerables. Entonces vamos a hablar de el perímetro, el área y el volumen. ¿En qué se diferencian, muchachos? Entonces miremos el perímetro. Cuando nosotros estamos hablando del perímetro, ¿sí? En realidad estamos hablando de una cantidad de unas magnitudes en una sola dimensión, ¿sí? Entonces vamos a medir el contorno de una figura, o sea, cuál es la medida del contorno de una figura, ¿sí? Es el largo, ¿sí? Es como si estuviese hablando en una sola dimensión. Vamos a hablar del largo, ¿sí? Se da en, obviamente, los múltiplos y submúltiplos del metro, ¿cierto? Podemos hablar de pues, los centímetros, los decímetros y los metros, ¿sí? Cualquiera de los múltiplos y submúltiplos del metro. Listo. Cuando hablamos ya del área, ya no tenemos en cuenta una sola dimensión, ¿sí? Anteriormente era el largo, ¿sí? ¿Qué tan largo es? ¿Sí? Pero ya en el área, ya tenemos dos dimensiones. Tenemos que considerar el largo y el ancho, ¿sí? Largo y ancho, estamos hablando de dos dimensiones. Entonces, estas magnitudes, ¿cierto? Se pueden dar obviamente cualquiera de los múltiplos y submúltiplos del metro, pero considerando que la unidad de medida es un cuadrado, ¿sí? Por tal razón las magnitudes están dadas en cuadrados. Miren que tiene aquí un exponente que es el 2, ¿cierto? Obviamente están dadas en centímetros cuadrados, ¿sí? Cualquiera de estos cuadritos, ¿sí? O en decímetros cuadrados o cualquiera de los múltiplos y submúltiplos cuadrados del metro, ¿cierto? Bueno, cuando hablamos ya de volumen, ya tenemos que considerar ya tres magnitudes. Entonces ya están considerando tres dimensiones. Entonces acá hablamos del largo, el ancho y la altura. Entonces estamos hablando ya de unidades cúbicas, miren, ¿sí? Son cubos, ¿sí? La unidad de medida son cubos. Entonces, obviamente, tenemos cualquiera de los múltiplos o submúltiplos del metro, pero en unidades cúbicas y debe estar expresado con el 3 como exponente, ¿cierto? Entonces, aquí tengo el decímetro cúbico, el centímetro cúbico, ¿sí? Y cualquiera de los múltiplos y submúltiplos del metro, pero en unidades cúbicas, ¿cierto? Eso es lo que quería como hacer la aclaración. Ahora sí vamos a pasar al tema del perímetro. ¿Qué es el perímetro? Es la suma de la medida de todos los lados de una figura. En este caso tengo aquí el geoplano, he elaborado una casita, ¿sí? Y tengo varios polígonos aquí. Entre esos obviamente también hice la casita, ¿cierto? Con barritas. Y lo que vamos a hacer ahora es medir, ¿cierto? Entonces voy a hacerlo para voy a medir cada una de las barritas, ¿sí? Para luego hacer la sumatoria, ¿cierto? Entonces empecemos a medir las barritas rojas. Estas miden 14.5, ¿sí? Las rojas, estas miden 14,5 centímetros. Las verdes, vamos a ver las verdes, muchachos, miden 8,7. Y las últimas, las moraditas, vamos a medir las moraditas, miden 7,3. Entonces 7,3 centímetros. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Simplemente hacer la suma, ¿cierto? Entonces vamos a sumar. Vamos a empezar en orden, me gusta siempre hacerlo en orden para no llegar a omitir ninguno de los valores. Entonces voy a empezar con el techo, voy a empezar ahí en la parte superior. Tengo 14,5. Luego voy a empezar por la derecha, entonces el verde, ese ya sabemos que mide 8,7. Luego acá, miren el morado, ¿cierto? El morado mide 7,3. Luego vamos a los rojos, miren, tengo 3 veces el rojo, entonces vamos a ponerlo 3 veces, 14,5, 14,5, nuevamente 14,5. Luego sigue otra vez el morado, tengo 7,3 y por último
uno verdecito, ¿cierto? 8,7. Listo, muchachos. Vamos a sumar esto. Entonces sumemos. Me daría 7 y 3, 10, 20, 30, 40. Coloco el 0. Coloco el 0. Y llevo 4. 4 serían 2, 3, 4, 5 veces el 4 daría 20. 20 más 16 daría 36. Más 14 daría 50. Coloco el 0 y llevo 5. Aquí serían 6, 7, 8 y 9. Listo. Entonces nos da 90,0 centímetros. Recuerden que estaba dado en centímetros. Vamos a comprobarlo aquí, muchachos, con nuestra barra para medir, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer simplemente es abrirlo. Vamos a abrir la casita, ¿sí? Y vamos a comprobar efectivamente que nos debe dar esa medida, ¿cierto? Entonces, si lo miramos acá, muchachos, observemos, me da exactamente 90, ¿sí? Entonces, desde el 0 hasta acá me da 90, ¿sí? Efectivamente, el contorno de esa figura, ¿sí? Me dio 90 centímetros, ¿cierto? Entonces, miren lo fácil que es calcular en realidad el perímetro. Es supremamente sencillo, simplemente sumar la medida de los lados, listo. Y puede estar en cualquiera de las unidades de múltiplos y submúltiplos del metro, ¿cierto? Entonces podría perfectamente expresarlo también en decímetros, que en realidad recuerden que si estábamos contando decímetros era contar de a 10, entonces tenemos en realidad 9, ¿sí? Si cuento acá tengo 90 centímetros, en realidad cada decímetro era 10, cada decímetro son 10 centímetros, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces en realidad lo podría expresar como 9 decímetros también, ¿cierto? Listo. Bueno, y así con cualquiera de los múltiplos y submúltiplos. Bueno, eso es todo por hoy, muchachos. Espero que lo hayan comprendido, es supremamente sencillo y que hagan bastantes ejercicios para practicar. Un buen día para todos.